última órbita, si uno se pone a contar cuántos electrones tienen en su última órbita estos gases nobles, vamos a notar que en su mayoría, excepto el helio, van a tener 8. Eso les da una estabilidad, o sea, no necesitan interaccionar con ningún otro tipo de elemento. Tienen 8 electrones en su última órbita. Entonces, si cuenta 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es bárbaro. Si uno se va al cloro, cuenta bueno, tiene 17 protones y 17 electrones. Las primeras órbitas son iguales al argón, pero en la última vamos a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Entonces, este elemento va a tener 7 electrones en su última órbita. Y para ser estable necesita tener 8. ¿Qué pasa ahí con las cargas? O sea, vamos a tener que este cloro, así como en estado puro, sin interaccionar con nada, va a estar neutro. O sea, la carga de 17 protones y 17 electrones es neutra, no tiene carga. Pero este necesita sumar un electrón a su última órbita para ser estable. Entonces va a tener una carga, se le suma un electrón, y va a tener una carga de 1 menos. O sea, va a ser un cloro negativo, va a tener tendencia a sumar un electrón, es decir, a tener una carga negativa porque se le suma algo negativo. Es como una deuda, ¿no? O sea, siempre que sumamos deuda es negativo. En este caso, como este pide pues, como préstamo un electrón, para tener 8 electrones en su última órbita, queda en saldo negativo, el cloro siempre va a ser negativo. Entonces, ¿a quién se lo pide? Si nosotros nos fijamos, el sodio en su última órbita tiene un electrón solamente. ¿Qué les parece que es más fácil? ¿Perder ese electrón y tener 8 en la última órbita, que en la segunda órbita que tiene 8, o ganar 7 electrones? Es más fácil darle uno al cloro, digamos. Exactamente. O sea, le va a ser más fácil donarle al cloro 1. Pero ¿qué pasa? No es que le suelta el electrón y ya está. Van a quedar unidos. La unión entre algo metálico, que es el sodio, y no metálico, que es el cloro, va a ser una unión iónica. El cloruro de sodio es la sal de mesa. O sea, nosotros tenemos esa molécula, que es la sal, gracias a que el cloro y el sodio no están completos, entonces buscan atraerse, porque son complementarios. O sea, van a ser, el uno le sirve al otro. Entonces, así, de esa forma, se forman las moléculas que nosotros conocemos. Una gran cantidad de moléculas, vamos a tener un montón de sal. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos a tener que los diferentes tipos de elementos van a tener diferente cantidad de protones y electrones. Y eso los va a definir. La cantidad de protones en su interior va a definirlos como elementos. ¿Por qué? Porque el cloro no va a tener la misma cantidad que el sodio de protones. El carbono no va a tener la misma que el oxígeno, ni que el neón. Y el hidrógeno que el helio. El helio que tenemos acá, que está abajo de todo, tiene 2 protones y 2 electrones. Eso también es algo estable. Pero es estable nada más en la primera órbita, que tenga 2 nada más. El que es tan pequeño que se aproxima al helio es el hidrógeno.
Y en algunos casos les va a ser más fácil perder ese electrón o ganar otro electrón y parecerse lo más posible al helio. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿ustedes conocen el agua? ¿Cómo conocen la molécula del agua? Hay una gaseosa que tiene la molécula del agua. No sé si la conocen. Sí, es El H2O. H2O. Exactamente. ¿Qué significa que sea H2O? Significa que hay dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Por qué les parece que ese hidrógeno esas dos moléculas de hidrógeno se van a sumar a la de oxígeno? Miren la última órbita de el átomo de oxígeno. Porque tiene 8, o sea, tiene 6 el oxígeno y tiene que completar la última órbita con 8 y el hidrógeno tiene una sola negativa y tiene que completarla con 2. Exactamente, entonces ahí vamos a tener una molécula que tiene 3 elementos. Esa es polar. Sí, y eso tiene que ver con las cargas que tienen, tiene que ver con la electronegatividad que tienen estos elementos. Pero vamos por parte, dijo Jack. No. Bien, entonces, vamos a tener tenemos el oxígeno molecular, que es el que nosotros nos relacionamos todo el tiempo, el que está en el aire, que van a ser 2 átomos de oxígeno. ¿Ven estos? Deben haber visto en alguna parte estos 2 ioncitos que unen a 2 letras. Cada ioncito significa 2 electrones. Por ejemplo, acá hay 2 oxígenos que comparten lo que es 2 electrones. Los van a compartir todo el tiempo. Entonces no va a ser ni de uno ni de otro. Los van a compartir todo el tiempo y así van a tener 8 en su última órbita, los 2. Eso es lo que se llaman uniones covalentes, porque no se donan como las iónicas, sino que se comparten. Entonces, todas las uniones covalentes, en donde se comparten los electrones, van a estar presentes en la mayoría de los compuestos orgánicos, la mayoría de las biomoléculas. Acá, por ejemplo, la molécula del agua, que no es orgánico, igual, tiene un enlace covalente. Acá menciona esto que estabas mencionando vos, que decías que es una molécula polar. ¿Y a qué se refiere esto? El oxígeno al tener una masa mucho mayor que el hidrógeno, tiene una capacidad de atraer los electrones, o sea, esa carga negativa, más cerca de él, de ese elemento. Y los hidrógenos, todo lo contrario, pues son muy pequeños, no tienen tanta capacidad de atraer esos electrones. Entonces, ese oxígeno atrae más electrones compartidos y adquiere una carga levemente negativa, es decir, que la región de donde se sitúa el oxígeno va a ser más negativa y el hidrógeno más positivo. Esto quiere decir que es una molécula polar. Pero no quiere decir que haya un desbalance de electrones y protones, sino que tiene que ver con cuál de los elementos atrae más las cargas negativas. No sé si se entendió. Sí, se entendió. Lo que sí, ¿eso la hace neutra o es otra cosa? O sea, O como sea, tiene negativo y positivo. O sea, estos cuando satisfacen esta regla del octeto, o sea que tienen 8 o 2, por ejemplo, en el caso del Que hidrógeno, llegan ¿no? a la estabilidad, digamos. Llegan a la estabilidad, son neutros.
El tema es cuando está bien. no están Todos los que estables. lleguen a la estabilidad son neutros, Claro. que tiene que tener cierta... está bien, está bien. Exactamente. Cuando quedan cargados, por ejemplo, y no todos pueden hacerlo, por ejemplo, el cloro, que le roba al sodio, va a tener tendencia, o sea, van a tener tendencia a hacer un anión, a tener carga negativa el cloro, por ejemplo. Y el sodio, como tiene más tendencia a perder el electrón, tiene más tendencia a ser un catión, una carga positiva, a tener carga positiva. Depende de la facilidad que tiene ese elemento a perder o ganar un electrón, o dos ganar, electrones, está bien. claro.